Bienvenidos a los Pilares del Mañana. Hoy nos sumergiremos en la etapa más crítica de la vida, los primeros 3 años. Y pues aquí tenemos a una invitada especial, a la señora Erika Pérez, quien es maestra de preescolar, pero lo más importante es que también nos hablará un poco de su experiencia como madre de familia y esposa también. En este caso, voy a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se forma el vínculo más importante y qué le da forma a la personalidad futura del niño? Pues te escucho. Ok, gracias. Pues mira, para ahondar en estos temas, pues tenemos que hablar sobre el apego, las emociones y lo que es el gran salto a la autonomía, pues, de los bebés, de los niños. Y por ejemplo, pues durante varios años se habló sobre lo que es el periodo pues crítico, esa idea de que si no conectabas con el bebé al momento de nacer, pues el vínculo se perdía. Y pues bueno, no sé qué diga la ciencia de eso actualmente. Ok, mira, de eso han habido muchos estudios. Se creía anteriormente que el vínculo era era mayor con la madre. Y eso fue con base a unos estudios que se realizaron, pero estamos hablando de hace muchos años. Y actualmente pues se demostró que no, que el vínculo puede ser igual tanto con la madre como con el padre. O una muestra está con los padres adoptivos, se puede formar ese vínculo. Por ejemplo, uno de los estudios fue la impronta con los animales, con los patos, que por ejemplo los patos, cuando nace del huevo, el pato crea ese vínculo con la primer figura en movimiento que ve. Okay. Por ejemplo, si en ese momento va pasando un humano, el patito, pues el primer objeto que ve en movimiento va a creer que esa es su mamá. Como la película del robot salvaje, ¿la has visto? Ah, sí, exactamente. O sea, ya ves que, por ejemplo, pues en este caso el robot que llega a ir a la selva por equivocación y encuentra pues un huevito porque pues hubo un desastre y nace y lo primero que ve es pues al robot y la ve como una madre. Entonces pues bueno, o sea, qué interesante ese dato. Exactamente. Pues así no sucede con los humanos, con nosotros los seres humanos existe ese vínculo, pero que se va formando. Por ejemplo, el vínculo, ¿desde cuándo se empieza a llevar a cabo? Se habla que desde el embarazo, desde que el bebé empieza a escuchar la voz de la mamá, el bebé siente las emociones de la mamá. Y en este caso, y el padre, con el vínculo con el padre, que bien, es lo mismo, o sea, porque pues anteriormente pues se veía nada más al padre como una figura, como un soporte más que nada económico. Y bueno, creo que ahorita cambia un poquito esa parte, esa ideología, pero bueno, yo en lo personal creo que pues el papel de un padre también, Así o es. el vínculo, cómo se forma en este caso. Sí, es lo que te decía, por ejemplo, de este vínculo, vamos a verlo así. El vínculo se forma no como una fotografía, o sea, no es un momento especial, sino es una película que se va formando a través de varios factores. Entonces, por ejemplo, el padre, la pregunta, ¿el padre logra crear ese vínculo con los hijos? Claro que sí. Se creía, ¿no?, que es un mito es de que el padre que entra a la labor de parto con la mamá va a crear ese vínculo, va a querer más al niño, va a valorar más a la mamá, pero no pasa así. También se ha demostrado que los papás que no entran o que no están presentes en el parto, de la misma manera va a crear ese vínculo con el niño. ¿Por qué? Porque ese vínculo está basado en contacto físico, en amor, en cariño, en el contacto visual. O sea, son muchos factores, no solo uno. Es como cuando, por ejemplo, pues allá ve que hay muchos niños que tal vez no tienen una figura como un padre, pero siempre van a adoptar tal vez a algún tío
o algún abuelito o alguna otra persona como un padre, o sea, porque establecen ese contacto Exactamente. paternal, ¿no? O sea, y no necesariamente su padre. Ese es el vínculo, exactamente. Pasa con los niños adoptados, hijos adoptivos. O sea, tal vez los padres piensan, ¿será que voy a lograr tener ese contacto con mi hijo? Pero si se logra, ¿por qué? Porque se va alimentando diariamente. Sí, de hecho creo que hay veces, creo que hay ocasiones en las que a veces hasta los padres pueden llegar a tener un vínculo hasta más fuerte que o sea, del bebé con su madre, ¿no? O sea, claro, una madre siempre va a estar va a tener más ese vínculo fuerte porque pues desde el vientre lo siente. Pero, o sea, creo que hay ocasiones también en las que el niño puede llegar a tener un poquito más de vínculo con el padre. O sea, a pesar de que pues, el padre no lo... Ok, ahí podemos hablar de lo que es la interculturalidad, hablando de esa parte, porque ese vínculo del padre, o sea, ya no hablamos de la madre, sino del padre, yo creo que tiene que ver más con el lugar donde vivimos, el lugar donde nacemos, cómo crecemos, la cultura. Claro, claro. Por ejemplo, en África hay lugares donde la mamá sale a recolectar o a buscar comida mientras el papá cuida al hijo y el niño crece con ese vínculo con su papá. Y por ejemplo en Asia hay en algunos lugares donde el papá, o sea, tú eres la mamá y tú tienes que ver, o sea, al hijo, cuidarlo, te encargas de todo y no hay ese apego. Pero, por ejemplo, acá en México, acá es un lugar pues de machismo. No sé si antiguamente, pues ya hablando de muchos años atrás, la mamá, ¿quién se encargaba de cuidar? La mamá, al 100%. El papá se iba, trabajaba, solo era el proveedor y la mamá era quien se encargaba. Lo que hablábamos hace rato. Y el cuidador, la cuidadora era la mamá y el papá era el proveedor. Entonces, ese vínculo, ¿quién lo hacía más fuerte? La mamá. Pero no porque fuera algo natural, por así decirlo, o biológico, sino porque lo fue formando, la mamá lo fue creando, lo fue reafirmando con muchos hechos, pues. Y en este caso, la crianza del niño pues ¿va con la práctica o hay un manual universal sobre eso? ¿Cómo, o sea, tú como madre, qué me podrías platicar sobre eso? No hay ningún manual, como te digo, eso tiene que ver según donde nazcas, o sea, en el círculo en el que nazca, o sea, tengas a tu hijo, porque vamos o sea, un término que usamos acá, muy coloquial, el papá luchón. Los niños a quién o sea, con quién van a tener ese vínculo más con el papá. ¿Por qué? Porque el papá es el cuidador, es el proveedor, es el que está pendiente, claro, el que le dé ese afecto, tal vez el abrazo, el cariño, el contacto que te sea contacto visual. Entonces no es, o sea, puede haber un papá luchón. Claro. Entonces en este caso el apego del niño pues tanto al padre como a la madre, pues se va construyendo, ¿no? Con amor, con presencia, con respuesta, con sensibilidad. Y pues en este caso, pues una tarea para ambos, ¿no? En este caso, pues también pues, hablaremos un poco sobre lo que es el apego. En este caso, creo que el apego va un poquito más allá. Actualmente, o sea, yo lo he visto en redes sociales, que ahorita muchos jóvenes asocian el apego con relaciones amorosas, pero creo que va un poquito más allá. Claro, es que mira, hay una teoría, según la teoría de Ainsworth, que es la teoría del apego. Claro que tiene que ver la forma en que el niño se va desarrollando, el apego que va creando, tiene que ver con su conducta en la adultez. Por ejemplo, yo como maestra preescolar, no te puedo decir, en primero de preescolar veo se ven todos los 4 tipos de apegos. Por ejemplo, el apego seguro, que el papá le dice al niño, o sea, a través del tiempo, de los días, de los meses, no sé, lo prepara, le va diciendo, mira, vas a ir al preescolar, van a haber niños, vas a jugar, vas esto, etc. Cuando el niño llega al primer día de clases, ¿qué pasa?
lo deja, pero es su primera experiencia lejos, o sea, separándose de papá o de mamá o de su cuidador. Y el niño, ¿qué hace? Si es un apego seguro, el niño en el momento siente miedo porque pues ya se va, nunca había pasado. Pero luego recuerda, no, pues mi mamá me ha prometido que va a regresar, que me iba a dejar. El niño siente esa confianza y, ok, tal vez con tristeza o con miedo le dice adiós, pero sabe que va a regresar. Y después de un ratito y el niño está jugando, ni se acuerda del papá, de la mamá. Regresa por él el papá, la mamá, el cuidador. Y, ya me fue súper bien, y lo abrazan, y cómo te fue, y o sea, ese es un apego seguro. Y por ejemplo, en ese caso, yo estuve, creo que el otro, de acuerdo al autor, el otro es el evitativo, que es el que, o sea, justamente, uno de los más que están sonando en las redes es el evitativo y el ansioso, ¿no? Pero en este caso, de acuerdo al evitativo, pues en este caso el niño aprende a valerse casi por sí mismo, o sea, depender de solo él, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el cuidador o el padre o madre, pues es una persona, puede llegar a ser una persona inconsciente y pues rechazante, ¿no? Entonces el niño pues aprende a manejar esa autonomía de que pues como no hay alguien que me esté brindando ese cuidado, pues tengo que dármelo yo, ¿no? O sea, Claro. brindármelo yo. Y ¿cuál sería el otro? El otro que estás mencionando, el ansioso o ambivalente, pues, que hay un término entre la chaviza que es el típico migajero de adulto. Claro. ¿Por qué? Porque de niño fue un niño que no le dieron esa seguridad, que tal vez estaba tratando de llamar la atención de papá y no le hacía caso, del cuidador, no, o sea, lo ignoraba. ¿Y qué va pasando con este tipo de niños? Cuando son adultos, ellos van buscando esa aceptación, el de veme, aquí estoy. Claro. Y con tantitas muestras de cariño, ay, me quiere, me ama. Ese es el migajero de adulto, o sea, va a ser un migajero de adulto. Soy ese. Y también está el otro, ¿no? El desorganizado, que es pues un poquito más complejo, porque pues en este caso él mezcla tanto el miedo con la búsqueda, y pues él asociarse más que a traumas, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño va asociando otras cosas, pues, obviamente en el transcurso de su vida, Sí. y pues sí lo hace tal vez un poquito más, hasta más agresivo. O sea, el niño dice, yo necesito ese afecto, necesito ese vínculo, pero siento no merecerlo y tampoco sé darlo. O sea, pues creo que sí, estos tipos de apego que son el seguro, el desorganizado, el ambivalente, el evitativo, pues sí, o sea, sí influye mucho en lo que es el crecimiento, ¿no? Claro, haz de cuenta que lo que tú le fomentes al niño, esa seguridad, esa autoconfianza, lo va a hacer un adulto seguro, un adulto que no va a ser migajero o va a ser migajero. Claro. Depende. Tú como todavía vas a ser un futuro papá en algún momento, pues ya debes de saber que sí, que va a influir la manera en que ese apego, el tipo de apego que tu hijo tenga en la infancia, lo va a determinar en la adultez. Y bueno, creo que en este caso nosotros, que pues también estamos en esta labor como docentes, pero bueno, en el tuyo creo que es un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque es maestra de preescolar, entonces el niño se va forjando todavía, es un pequeñito. Claro. Por ejemplo, yo trabajo con niños más grandes, yo actualmente soy maestro de 5º grado, ¿no? Entonces ya son niños poquito más, más conscientes, ya con unas personalidades un poquito más estables. Entonces sí se puede identificar, por ejemplo, los tipos de apego, ¿no? Con ellos. Claro. Pero, o sea, por ejemplo, con un niño de preescolar pues es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque él Se está formando. Y yo soy parte de... Sí. Porque, o sea, en preescolar pasan muy pocas horas conmigo, pero pues yo también ahí puedo meter mano, ¿no? Y darme cuenta qué tipo de apego está teniendo el niño. Y tal vez orientar o ayudar, pues no soy la especialista en esa parte, pero sí detecto y puedo orientar. Por ejemplo, en este caso, cuando
tú como madre, ¿no? ¿Cuándo pasa, pues, de ser solo risas y llanto? O sea, cuando ya el niño empieza a tener más emociones, como en la película Intensamente. Sabes que al principio la niña, pues, o sea, su primera emoción es alegría y luego viene la tristeza, o sea, y al principio solamente eran esas dos emociones. Exactamente, así pasa con los bebés. Primero son ese tipo de emociones, la risa, el llanto, como lo básico, por decir palabras simples, ¿no? Como lo básico. Y el miedo también. Pero cuando empieza entre los 18 y 24 meses más o menos, ahí ya viene una revolución de emociones, porque ya empiezan como las emociones sociales, Claro. que ya sería más como la vergüenza, ese miedo también al rechazo, pues ya es como más emocional lo que ya empieza a desarrollarse en los niños. En este caso, pues las emociones van de la mano con ¿qué podremos decir? Pues las emociones van con su autoconfianza. Por ejemplo, hay etapas del niño donde el niño todavía aún no se identifica como un solo individuo. Pues, por ejemplo, un ejemplo es de cuando lo pones al niño en el espejo, que el niño piensa que es otro niño que hay allá y lo quiere agarrar, lo quiere tocar. Claro, Pero todavía no hay una percepción exactamente, del yo como persona, Claro, o sea, claro. soy un solo individuo, soy una sola persona. Claro. ¿Por qué? Porque pues desde antes estaba, o sea, era cuidado, ¿no? O sea, él solamente era recibir, Sí, pero cuando él se empieza como que ya a identificar como una persona, como un individuo, ¿no? O sea, que no está atado a ellos, ahí está casado los padres. exactamente, se empieza a pasar entre los 18 y los 24 meses igual. Aquí empieza, ¿no? Como que a ver esa independencia de que ya me doy cuenta que yo soy una persona. Y aquí es donde nosotros le tenemos que dar las herramientas de Qué que reguladores, ¿no? exactamente, los reguladores, esas herramientas de que si está haciendo un berrinche, tranquilo, o sea, yo como cuidador, tranquilo, mire, eso no está bien, o sea, regularlos. ¿Por qué? Porque yo como adulto sí sé cómo regular mis emociones, Claro. y él no, y él eso lo va a aprender, pues. Bueno, pues en este caso, pues el resultado igual de todo esto, pues de lo que hemos estado platicando, pues creo que es igual, o sea, pues ir forjando un niño para el futuro. Creo que pues aquí nuestra labor, bueno, yo que pues todavía voy a ser padre, pero bueno, tú que ya tienes esta experiencia, bueno, tu labor aquí pues es obviamente hacer a un niño seguro de sí mismo, que sepa regular sus emociones. Creo que a veces también nosotros como padres, bueno, como personas adultas, ¿no? Tenemos esa función. Y a algunos tal vez les cuesta un poquito de más trabajo, pero otros, pues sí, y se nota mucho, como te platico yo con mis alumnos, a veces igual se nota mucho el tipo de crianza de cada uno de sus padres. O sea, cuando hay un padre que está interesado en que él haga sus actividades, se nota un niño también responsable. Pero cuando hay padres que ni siquiera leen un mensajito o unas indicaciones, también pues se nota un niño que no hace tareas, que no participa. Entonces, que es parte pues de estas etapas, y principalmente, como decíamos al inicio, que son los primeros 3 años de vida del niño, que es donde empieza a forjar esta parte, ¿no? Exactamente. Y nosotros como adultos somos los formadores del niño, somos su pilar, somos los que vamos a reforzar, los que vamos a guiar, somos los guías, porque el niño, o sea, como te decía, nace con algunas, o sea, al pasar de los meses, van desarrollando ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños por ejemplo, cuando los niños empiezan a interactuar con otros niños. Ese, por ejemplo, es lo que te decía, la parte cuando cursan el primero de preescolar. Son niños, a veces entran de 2 años, que todavía les faltan 5, 8, 10 meses para cumplir, o sea, estamos hablando de 2 años. A los niños les cuesta esa interacción social, no creas que es fácil, porque eso también tiene que ver con el temperamento Claro. del niño, pues. Entonces no es fácil. Ahora imagínate a un niño que tú no lo haces cursar el preescolar, donde también el niño ahí agarra herramientas. Claro. Por ejemplo, naturalmente somos seres sociales, ¿no? exacto. Que necesitamos relacionar. Necesitamos lo que hablábamos, de que
el socializar con otros niños, el compartir, el que aprenda a que no solo soy el yo, el individuo, sino que hay otros seres con quien también tengo que compartir. Claro, mira, todo de lo que hemos estado hablando tiene que ver con lo que el cimiento del niño, lo que va a ser de un ser humano de adulto. O sea, cómo quieres que sea tu hijo. Como te digo, tú que todavía vas a ser padre, si es que así lo decides, ¿no? En algún momento, pero pues ya tienes la idea que cómo vas a criar a tu hijo. No hay un manual, como me preguntabas, no lo hay. Pero si no, Nadie nos enseñó a hacer. eso es un hecho. O sea, por mucho que tú te leas libros y te leas, pero no está de más, ¿no? Que yo aprenda unas que otras teorías, unas que el apego, como en este caso, que nos va a servir como herramientas. Entonces, todo, o sea, los vínculos, de lo que hablábamos, los vínculos afectivos, el apego, la importancia de la madre, del padre, o sea, es lo mismo, o sea, los dos tienen la misma importancia. No porque yo te tuve en mi vientre, no porque yo te amamanté, no porque yo, o sea, soy la única persona segura, no, para ti, no, o sea, también puedes hacer ese vínculo con el padre. Igual incluso hasta con otras personas, ¿no? Por ejemplo, exactamente, si tu cuidador es tu abuelito, si tu cuidador es tu tía, con los padres adoptivos, o sea, lo que hablábamos al principio, los vínculos se van formando, entonces es un proceso, o sea, todo ser humano lleva un proceso, por así decirlo. Pues en este caso, pues sí, es un ambiente efectivo. Hay que hacerle un ambiente más que nada estable, sensible, que literalmente pues pueda cambiar la trayectoria de los niños. En este caso, los padres, cuidadores o educadores como nosotros, pues tenemos un poder inmenso de darle las bases seguras para que pues puedan explorar el mundo pues sin miedo, más que nada, ¿no? Sí. Y pues creo que pues es una forma en la que podemos pues ir concluyendo esta Exactamente. parte. Un puntito antes de que terminemos, esto para que veas nada más la importancia de que nosotros conozcamos lo que es el niño desde que nace, o sea, los vínculos y todo esto que hablamos del apego. ¿Por qué? Porque somos formadores, como quiera, somos formadores de vida, somos educadores, o sea, somos parte de. Entonces son temas importantes de los que tenemos que conocer. Claro. No podemos, no porque no seas papá, no te va a interesar ese tema, claro. Quiero, no soy papá de ahorita Eres formador. o sea, yo a veces me pregunta, ¿no? Sí, o sea, me pregunta, ¿eres soltero? Sí, pero Con 30 hijos. pero con 23 yo le digo que no son míos. Exactamente, esa es la importancia. Claro. Entonces, Y creo que sí, o sea, al poco tiempo que he estado trabajando con ellos, pues he notado mucho de esa parte, ¿no? O sea, ellos me ven como una figura, o sea, que respeta más que nada y que hasta ellos me lo han dicho, maestro, no se vaya. Entonces, o sea, y los papás igual me han comentado. ¿Y tú por qué crees que los niños te dicen, maestro, no se vaya, maestro? Sí, claro. Porque ya crearon un vínculo Claro, contigo, claro. un Sí, de hecho vínculo los papás emocional, afectivo. Los papás me han llegado a hablar de que, maestro, o sea, se han acercado a hablar conmigo de que los niños a veces no quieren ni faltar a clases, o sea, a veces se enferman y es que Encuentran en su lugar seguro. claro, sí, exactamente. Y creo que, o sea, a pesar de que yo no soy padre, pues creo que ahí poco a poco pues es donde, bueno, vamos formando en esta parte. Y pues bueno, creo que es un gran mensaje y pues sin duda muchas gracias por platicarnos un poco sobre esos temas muy, muy interesantes. Y pues la verdad que te agradezco el tiempo que tomaste de venir aquí. Gracias por Y la pues, invitación. Igual gracias a los que nos escuchan y nos ven. Gracias por sintonizar Los Pilares del Mañana. Y pues esto ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Listo.